Hola, buenas tardes para todos, para todas. Gracias por estar en este canal nuevamente. Gracias a toda la gente que se ha suscrito también, que ha llegado cada vez más a este canal, que se han suscrito, que activan la campanita que les indica cuando hay un nuevo video, pero también que opina, que comenta y que está como muy participativa. Yo todos los días trato de responderles a cada uno de ustedes. Muchas gracias de verdad para la gente que se ha suscrito y para los que no, los invito a que lo hagan. Realmente es muy fácil, solamente se suscriben acá, botoncito rojo y listo. Eh, Hoy vamos a hablar sobre una situación bastante preocupante en el país que viven distintas entidades por el bloqueo, por el secuestro de información de millones de datos, principalmente en los sectores de la salud, pero también de la justicia. Estamos hablando de al menos 63 entidades, 63, en nuestro país que hasta el momento, bueno, las páginas de estas entidades se ven de esta siguiente forma. Acá Felipe nos va a hacer el favor de mostrar cómo se ven las páginas de estas entidades que han sido hackeadas hasta este momento. Los más afectados, como bien les decía, son la rama judicial, la superintendencia, el Ministerio de Salud. Y este ataque, dicen los expertos, es conocido como un ransomware, en donde el hacker tiene como objetivo secuestrar los datos para luego venderlos. En este momento, pues el gobierno colombiano y las autoridades buscan establecer de dónde proviene el ataque, cómo se dio el hackeo, la información que se han podido robar, qué tanto va a afectar realmente a las entidades. La víctima del ataque fue una firma, IFX Network, una empresa proveedora de Internet que además de otros servicios presta el de la nube para alojar la información. Nos preguntamos por qué, el porqué de la recurrencia de estos ataques, pero además por qué no han llegado las autoridades colombianas con los responsables de esto. Así que para hoy es muy oportuno saludar a un periodista que ha estado muy atento a estos temas desde hace muchísimos años. Él se llama Camilo Andrés García, él es creador de Mucho Hacker y experto en temas cibernéticos, como bien les decía, desde hace muchos años. Camilo, gracias por estar en este canal. Invitarme. Camilo, bueno, cuéntenos, lo primero que queremos preguntarle es el tema de por qué estamos sufriendo de tantos ataques cibernéticos, por qué nuestro país. No es una pregunta fácil de contestar, pero pueden existir muchas razones. Una de ellas es que Colombia es buenísimo haciendo leyes y escribiendo reglamentos y llenando ISOs 9001, pero que en la práctica no sirven. Entonces, Colombia desde hace más o menos unos 13 años viene haciendo un esfuerzo legal para establecer un marco como de referencia jurídico en el tema de la ciberseguridad y probablemente es uno de los países de Latinoamérica más construido en términos legales. Pero mire usted la paradoja del asunto y es que en la práctica probablemente también somos uno de los países más vulnerables de la región. Mire usted lo que pasó con la Fiscalía, con Guacamayas, lo que pasó con Sanitas, lo que ha pasado con Salud Total, Viva Air, y le puedo hacer una lista de INVIMA. más de 30 casos, el INVIMA. Entonces, aquí, y otra paradoja, Colombia tiene una cantidad enorme de gente muy preparada en el ámbito digital, pero que están trabajando para otras latitudes, en empresas internacionales. Aquí hay una situación también que me comentaban a propósito de lo que está pasando, que muchas empresas locales pagan muy mal, entonces el recurso humano que sabe del asunto pues prefiere ganar en dólares y pues hay una cantidad de factores que hacen que esto suceda. Yo tengo una tesis y es muy personal y es que Colombia se ha convertido como un experimento global. Muchos atacantes como que gozan y como que disfrutan de la impunidad que existe en Colombia principalmente y empiezan a hacer experimentos con, con nuestros activos digitales. Y básicamente estamos convertidos en un experimento, en un país donde se puede experimentar digitalmente con temas de ciberseguridad y pues como no pasa nada básicamente, porque nunca hemos escuchado que la fiscalía haya logrado acusar a alguien en concreto, pues mire lo que está pasando.
Mire, usted hablaba un poco más temprano con la W Radio y usted les contaba que usted había hablado con los atacantes, ¿no? Con las personas responsables de este ataque. Yo me pregunto cómo usted, que es un periodista que conoce de estos temas, ha podido hablar con los responsables de estos ataques que han tenido tan, digamos, afectada tanta gente que en este momento está tratando de sacar citas, por ejemplo, en Sanitas, que tienen colapsado al sistema de salud, que tienen colapsado a la rama judicial. ¿Usted cómo habla con ellos? Y la DIJÍN, que tiene un centro de servicios especiales de ciberdelitos, no ha podido hablar con ellos ni ha podido establecer de dónde provienen los ataques. Sí, pues son unas cosas que uno no entiende en Colombia, ¿no? Yo no soy, digamos, un gurú o como a veces me califican como experto, yo simplemente he trabajado, llevo 15 años hablando de este tema en Colombia y lo que yo he aprendido pues es una cuestión básica del periodismo y es seguir unas fuentes. Entonces lo que yo hago es simplemente seguir una fuente. En el caso de Ransom House, que probablemente, al menos hasta el día de hoy, es parecer el culpable de lo que está pasando, pues ellos tienen toda una infraestructura técnica, es decir, una página web, pues no es una página a la que pueda acceder a todo el mundo, si hay unos pasos que podría seguir cualquier persona que se dedique 10 minutos a buscar por internet cómo se hace, y yo simplemente fui siguiendo los pasos hasta que llegué a la página de ellos, allí en la página de ellos que está en un sitio que, digamos, no es de un acceso fácil, pero que se puede hacer, cualquier persona lo puede hacer. Allí tienen una lista de canales en Telegram. Simplemente les dije, señores, yo soy periodista, quiero saber un poco más de ustedes, ¿me permiten entrevistarlos? Me dijeron, sí, con mucho gusto, tal día, a tal hora lo atendemos y ahí fue una conversación que tuvimos. Ahora, no sabemos si este Ransom House es en realidad el que ocasionó todo esto. Eh, Hay una especulación debido a un pantallazo del posible ataque, donde se atribuyen el ataque, pero el único que sabe es IFX Network y es el único que no ha dicho nada. Pues dio un comunicado, ¿no? Dio un comunicado, pero en el comunicado básicamente podemos ver que no dice nada. A ver si de pronto Jonathan nos muestra el comunicado de IFX que está por ahí. Pero básicamente en el comunicado dicen que están tratando de establecer de dónde proviene el ataque y que no ha sido un robo importante de información, ¿no? Ahí Sí, está. entonces Sí. hay dos comunicados, porque, digamos, yo me entero porque hay una entidad en Chile, han avanzado mucho en este caso y ellos tienen un CIRIT muy completo, que es la Ujú, entidad pública que alerta a sus ciudadanos. Ellos ujú, fueron los primeros en publicar esto. ¿Por qué fueron los primeros? Porque IFX sí emitió un comunicado a sus clientes. Y yo tuve acceso a ese comunicado que hasta ayer, hasta hace unas horas, era privado, es decir, solamente era entre los clientes de IFX. Y por eso yo decía que no había uno público. Ahora que estoy leyendo este público, pues me parece una locura, porque en el privado, ahí hablaban de un vector de ransomware, ahí hablaban de unas máquinas virtuales afectadas, cosa que no estoy leyendo en este comunicado, que me ujú. parece una vergüenza realmente, porque si hay un momento crítico en la historia del país donde se necesita información real, transparente, pública, es ahora, a esa hora cuando se necesita saber qué pasó, cuál es la afectación verdadera. Es ahora, Mire, no es con un comunicado ahí simple. para la gente que no entiende de esto, como yo, ¿qué es un ransomware? Es una técnica de ataque que en términos muy sencillos es tú tienes un disco duro, ¿sí? Ujú, El atacante simplemente ejecuta un código que logra instalar en tu computador de diversas formas. A veces lo hace con un engaño, con un correo falso, un correo que llega de la DIAN y dice tienes una deuda, por favor da clic acá y esta es la clave. Tú lo bajas, lo descargas, ¡pum! Se te infectó tu disco duro. ¿Qué pasa cuando infecta el disco duro? Encripta la información, es decir, solamente la persona que creó ese modelo de encriptación
puede tener acceso a esa información. Entonces, ¿qué hace el atacante? El atacante, como tiene un interés monetario y básicamente estamos ante una forma de extorsión muy avanzada y muy técnica, lo que hace es decirte, señor, a ti te encriptamos el disco duro, como sabemos que tienes información muy valiosa para ti, te pedimos un rescate, que generalmente se pide en criptomonedas. Entonces, hay algunos casos, e incluso ciudades enteras que han sido afectadas por esto, que toman la decisión de pagar. Y cuando tú pagas, en algunos casos, el atacante, digamos, tiene una ética y entonces en medio de su ética dice, listo, te desencripto la información y la puedes volver a tener y no hay problema. En otros casos se roban la plata y quedas sin la plata y sin la información. Entonces, esto es a grandes rasgos y hablándolo de una forma muy básica, lo que pasa con un ransomware. Es el ataque para el Oh, secuestro de la información para pedir básicamente una extorsión. entiendo. Ahora, otra pregunta, cuando uno habla cuando logra tener ese contacto, así como usted, con una persona que ha hecho tanto daño, uno qué le pregunta, o sea, usted qué contacto tuvo con ellos, qué le dijeron. Yo primero lo que hago con ellos es tratar de confirmar si lo que circula por internet o lo que yo he logrado establecer es cierto y pido evidencias, porque como periodista a mí me rige un código que es de la verificación. Entonces yo lo primero que hago siempre es, bueno, si ustedes fueron los atacantes, ¿existe alguna evidencia que lo demuestre? En algunos casos, cuando yo he hablado con personas que se dedican a esto, no me dan ninguna evidencia. En otros casos me dicen sí. En el caso de Ransom House, ellos me dijeron sí, claro, con mucho gusto le damos la evidencia y publicaron en su sitio web la evidencia que en el momento en que yo lo hice que era para Sanitas, evidencié que efectivamente había documentos privados de Sanitas expuestos. Y de ahí ya yo comienzo pues a indagar un poco más las motivaciones, que creo que es el otro tema, porque existen muchas motivaciones. En este mundo del ransomware no solamente existen motivaciones económicas, también a veces hay motivaciones ideológicas. En el Ah, caso, por ejemplo, de Ransom House, ellos ok. tienen todo un tema ideológico acerca de por qué hacen esto basado en el hecho de que no le pagan bien a las personas que saben de este tema, por ejemplo. Ok, Y así trato, pero en el caso, por ejemplo, de la salud, que ha afectado a tanta gente, o sea, al pueblo, ¿a quién sí. le interesa hacerle daño al pueblo? Sí, esa fue una de las preguntas que yo les hice directamente. Les dije, les pregunté exactamente, pero ustedes no entienden que esto está afectando y puede poner en riesgo la vida de las personas. Pregunta, por supuesto, que no les gustó y hasta ahí llegó la entrevista. Porque pues detrás de todo esto, pues hay un interés netamente monetario, ¿sí? Pasar por encima de la gente, como está pasando hoy en Colombia, para ganar algo, lo cual pues es terrible, ¿sí? ¿Y usted puede determinar en qué parte del mundo está esa gente? No es posible determinarlo. Probablemente una autoridad sí podría determinarlo. Sin embargo, Adivine. pues, estas personas saben bien lo que hacen. Entonces, cuando se comunican, por ejemplo, conmigo, pues lo hacen con VPNs o incluso utilizan sistemas. Hay un sistema que se llama QTOX, que es como un chat encriptado que básicamente nadie podría en el mundo saber el origen. Entonces, pues la comunicación digital permite eso, que la otra parte sea anónima, incluso para una autoridad. Rastrear a una persona es algo muy complejo, muy complicado. Lo último es, ¿cuánto tiempo puede durar este ataque? O sea, hasta que las entidades, hagan la contraparte, o sea, ¿cómo se puede parar el ataque? Bueno, esa es una pregunta que debería responder FX Network. Sin embargo, hay unas señales que a mí no me parecen muy preocupantes. Si el ataque no hubiera cogido o no hubiera tomado control de los backups, que incluso por norma legal tienen que tener algunas entidades, probablemente ya estaríamos con páginas andando. De hecho, ya he visto que hay algunas que ya se han recuperado. Es decir, entiendo yo que deben estar haciendo un trabajo titánico, mucha gente trabajando para recuperar todo, pero hay otras páginas que no se les ve nada. Y eso es una señal muy grave porque indica que el backup no está disponible.
Incluso tengo información de que Backup pudo haber estado comprometido. Entonces, pues no vamos a saber. Esto podría durar unas horas. Es cuestión de restaurar el sistema, borrar lo que esté infectado y volver a instalar. En algunos casos, por la información es muy grande, pues tomará horas en subir la información a Internet, pero eso es cuestión de horas. Pero en otros casos podemos estar ante la situación de Sanitas, que es el ejemplo más terrible, que duró meses y que creo que aún no se recupera totalmente. Y Y hay no es, casos donde no hay forma de recuperarlo. Así de obvia- sencillo. obviamente no voy a culpar a la víctima, ¿no? Pero la pregunta es, ¿no tienen responsabilidad las entidades de salud, por ejemplo, que tienen una responsabilidad gigante con la gente de tener un backup de la información de sus pacientes? Pues es muy probable que estemos ante una irresponsabilidad. Es difícil saberlo porque yo también me pongo en los zapatos de estas entidades y ellos dicen, bueno, nosotros no prestamos un servicio tecnológico, ese no es nuestro negocio, nosotros somos una entidad de salud. Entonces, ¿qué hace la entidad de salud? Se la da a un tercero y ese tercero es IFX, que es un prestador de servicio tecnológico que en teoría debería ser el, el, el lugar o el espacio o la empresa más segura que existe. Es que no puede haber otra empresa que no tenga los niveles de seguridad como un ISP, que es en este caso IFX Network. Entonces, pues sí, probablemente la salud debe tener backups y debe hacer las cosas conforme a unas leyes que ya hay en Colombia, pero aquí realmente responsable es IFX Network. Sin duda alguna, yo lo puedo decir. Pues mire, Camilo, vamos a ver realmente cuánto dura más este ataque. Es realmente preocupante para muchísimas entidades. Como bien lo dije al principio, son 63 entidades las que han sido hackeadas y vamos a ver cuánto tiempo dura y vamos a ver qué tanto realmente va a afectar a estas entidades, a la gente, etcétera, porque pues como lo hemos dicho durante toda la entrevista, la gente es la que termina afectada, o sea, los usuarios de esas entidades. Entonces, pues, muchas gracias, Camilo, de verdad, por intentarnos explicar esto, que es un poco como complicado para la gente que no tiene ni idea de esto, de este mundo de la ciberseguridad, pero me parece oportuno poderlo hablar con un experto como usted, así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por permitir explicar estos temas. Gracias a todos y a todas, gracias a las personas que estuvieron hasta el final de este video. Quédense porque hay muchas más noticias. Si no se han logrado suscribir a este canal, lo pueden hacer a partir de este momento. Los y las invito, ya vamos a llegar a los 50,000 seguidores, así que estamos muy contentos en este canal. Ayúdenme a lograrlo pronto. Muchísimas gracias y nos vemos ahora más tarde. Gracias.